Hola, muy buenas a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo de Cochea. Bueno, primero que nada, les pido que si quieren se pueden suscribir, pueden comentar y pueden darle me gusta. Y en la descripción del video van a tener nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y un número de WhatsApp por si quieren escribirnos y tienen algún pedido de oración. Nosotros vamos a estar orando por ustedes. Bueno, la prédica que van a oír a continuación sigue con la saga esta de las mujeres de la Biblia. Está muy interesante porque hay mujeres que literalmente no se escuchan, no se mencionan o hasta ni siquiera se sabe el nombre o de dónde salieron, pero la gente los pasa por alto, eh, las pasa de largo y tienen un significado, tienen un porqué, tienen un propósito y si están en la Biblia, aunque no se mencione su nombre, son importantes. Tanto las mujeres como el hombre también es importante. Y estamos hablando de la mujer de Caín, que es la segunda mujer que aparece en la Biblia. Y bueno, vamos a ver, no quiero decir mucho, pero quiero que escuchen porque está muy bueno, súper interesante. Y yo aprendo al igual que ustedes y es realmente de edificación, tanto para el escudriño de la palabra como también qué es lo que nos puede enseñar esta mujer y la historia que conlleva. Dios los bendiga mucho. Escuchen. Y amén. Bueno, como les acabo de decir, voy a hablar de la esposa, la segunda mujer de la Biblia, es la esposa de Caín. El que quiere ir a la palabra está en Génesis 4. Voy a leer del 4, voy a leer Génesis 4 del 7 al 17. Voy a estar leyendo. Pero cuando empecé a leer y a escudriñar la palabra, empecé a ver de que, por un lado, no hay mucho que se hable de la esposa de Caín, y por el otro lado, surgieron un montón de dudas, porque ¿cómo puede ser la esposa de Caín? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién era la esposa realmente de Caín? Porque, por un lado, Dios creó a Adán y Eva. Y Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Bueno, 3. Nos relata su palabra. Caín, Abel, y después Caín lo mató a Abel y les nació Set al matrimonio. Y nos habla que Caín se casó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios hizo más personas, ¿qué pasó en ese momento? Y la palabra de Dios es perfecta. Él nos da todas las respuestas. Pero para poder llegar a ver quién era la esposa de Caín, primeramente vamos a ver parte de la historia de Caín, porque sin tener una referencia de quién es Caín, qué fue lo que hizo Caín, no vamos a poder desarrollar y saber bien el final. Amén. Bueno, Génesis, abran sus espadas en Génesis 4, 7. Nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer todo. El principio total son pocos versículos. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció
andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos a parar acá. Leí a partir del 1 para que sepan más o menos, es una historia muy conocida, pero para que sepan más o menos el por qué estaba enojado Caín. Y la pregunta esta que el Señor nos hace. Hoy estamos con las preguntas. Qué lindo es el Señor. Justamente dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, ¿qué nos está hablando acá? El Señor nos está diciendo de que si no hacemos la voluntad de Dios, de eso nos habla el Señor. Que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál era? ¿Qué era lo que le había enseñado a sus padres? Que la ofrenda que tenía que hacer era justamente con un animal, con el derramamiento de sangre, porque antes las ofrendas se daban con un animal, con un derramamiento de sangre. Y, sin embargo, Caín hizo lo que a él le pareció. Y por no hacer la voluntad de Dios, ¿qué fue lo que le respondió Dios? El pecado está en la puerta. Justamente cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, eso pasa. Cuando uno desobedece a Dios, el pecado está en la puerta de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno no hace la voluntad de Dios, ¿de quién está haciendo la voluntad? Del enemigo. Por eso dice que el pecado está en la puerta. Pero no solamente eso, sino que cuando uno no hace la voluntad de Dios, seguimos en el versículo 7, con todo esto, a ti será su deseo, el deseo del pecado, el deseo ese de querer matar a su hermano, la bronca, la envidia, los celos, empezó en ese momento. Y tú te enseñorearás de él. ¿De qué? Del pecado. Cuando uno le da el lugar, cuando uno deja de obedecer a Dios, automáticamente en la puerta de cada uno de nosotros está el pecado. Y a partir de ese momento pasa a ver si cada uno de nosotros tenemos ese dominio propio para poder sujetarnos y no cometer ese pecado, o ese pecado, esa bronca, esos celos, esa envidia y todo lo que pueda llegar a pasar por nuestra cabeza que después termina en nuestro corazón, si lo terminamos poniendo por obra. Ojo, en el 8. En el 8 nos dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí está. El pecado que tanto estaba en su cabeza, primeramente, desobedeció a Dios. Y segundo,
el pecado estaba en la puerta y empezó a estar en su cabeza. Y empezó a estar en su cabeza, y esto en su cabeza, en su cabeza, en su cabeza, hasta que empezó a planificar todo. Y bueno, si lo llevo al campo, si le miento, comenzó la mentira. Si lo llevo al campo, seguramente ahí nadie me va a ver, entonces lo voy a poder matar y nadie se va a enterar. Cualquier cosa, algún animal se lo comió. Y sin embargo, a Dios nadie le puede ocultar nada. En el 9 nos dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? A mí me encantó cuando la pregunta que le hizo Dios a Caín. Dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? Fue prácticamente la misma pregunta que le hizo Adán y Eva cuando pecaron. Si nos vamos un poquito para atrás, en el 3:9, justamente en este también, este es 4:9 y el anterior es 3:9. Si vamos en el 3:9, nos dice la palabra de Dios. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y en el 4:9 dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Le hace la misma pregunta. A uno le pregunta, ¿dónde estás tú? Y al otro dijo, ¿dónde está tu hermano? Porque sabe que el pecado ya lo había hecho. No es que Dios no sabe, simplemente le hizo esa pregunta para llevarle una reflexión. Para que en ese momento, después de haberlo hecho, a pesar de toda su bronca, de sus celos, de su envidia, de todo lo que se le pudo haber cruzado por la cabeza de Caín, con esa pregunta, el estar ahí diciendo, uy, hice mal las cosas. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta? Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La prepotencia. El pecado que trae más mentira, el pecado que trae prepotencia, el pecado que trae el no tener temor de Dios. Un montón de cosas trae. ¡Wow! Horrible. Primero por una desobediencia a Dios. Fíjense todas las cosas que viene después. Muchísimas cosas. Todo por una desobediencia. Y seguimos. El 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Volvió a hacerle otra pregunta en el 10, en el 4:10. Y si vamos al 3, 11 y 13, nos dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Le pregunta. Y en el 13, entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahí le pregunta, ¿qué has hecho? Los voy a pasear un poco comparando con el anterior, pero es prácticamente la misma hoja, es dar una vueltita nada más, pero estamos en Génesis. Seguimos en el 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué le pregunta qué ha hecho? Porque justamente sigue dándole oportunidad. Dios le sigue dando, Dios nos sigue dando oportunidades cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros
terminamos pecando. Dios nos sigue preguntando, ¿qué hicimos? ¿Para qué? Para que justamente en ese momento que podamos tener esa convicción de pecado y ese arrepentimiento, un arrepentimiento realmente genuino. ¿Por qué? Ahora sí lo llevo a otro libro. Primero de Juan 1, 9 y 10. Está casi al final. Primero de Juan 1, 9, 10. Nos dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, o sea, si seguimos mintiendo, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo. Por un lado, nos sigue dando oportunidades. Nos pregunta, ¿qué hicimos? Nos da esa oportunidad para que podamos arrepentirnos. Si nosotros tenemos esa convicción de pecado, nos arrepentimos y no volvemos a cometerlo más, Dios es fiel y justo, nos dice su palabra, para poder perdonarnos. Pero si nosotros decimos que no mentimos, si decimos que no pecamos, ya ahí la palabra de Dios no está en nosotros. ¿Por qué? Porque como nos dijo la sierva Josefina, Dios no es hijo de hombre para mentir, no es ni hombre para arrepentirse, justamente. Entonces, Dios no es mentiroso. Él nos da la oportunidad para que nosotros podamos arrepentirnos. Pero seguimos en el 10, que nos dice, y él dijo, Génesis 4:10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, ¿desde dónde? Desde la tierra. Clama desde la tierra. Justamente, ¿por qué la tierra clama? Por el pecado. La tierra estaba clamando por el pecado que había cometido Caín. Pero si nos vamos a Segunda de Crónicas 7:14, nos dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Nos dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Justamente el pecado, ¿qué es lo que hace? Hace que la tierra esté clamando. Por eso pasan todas las cosas que pasan en la tierra, por culpa del pecado. Pero Dios nos sigue dando oportunidades. Qué misericordioso que es. Qué misericordioso. Nos dice que si nosotros, porque sabe que nosotros somos pecadores, pero nos dice de que si nosotros nos arrepentimos, nos humillamos, buscamos su rostro, Él sanará nuestra tierra. Él desde los cielos oirá nuestro clamor, nuestro arrepentimiento, y a partir de ese momento
Él sanará la tierra. Eso es lo que va a pasar. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar su rostro, tenemos que clamar y tenemos que no volver a cometerlo realmente. El 11 dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Justamente en el 11 nos habla de las consecuencias que uno va a tener. ¿Por qué? Porque uno hace las cosas bien, uno obedece a Dios y tenemos consecuencias. Uno desobedece a Dios y también tenemos consecuencias. Todo tiene una consecuencia. Depende de lo que nosotros vayamos a hacer. Son las consecuencias que cada uno va a tener en la vida de cada uno. Y no es porque Dios es malo, porque al contrario, porque Dios, fíjense cuántas veces dio oportunidades. Un montón de veces. Nos pregunta, nos da. Todo lo que he leído de las oportunidades que Dios nos da día a día. Nos pregunta, quiere que podamos arrepentirnos. Él nos advierte. Fíjense, si me desobedeces, el pecado está en la puerta. Ojo. Nos advierte una y otra vez. Nos pregunta después de haber pecado. ¿Y pero qué hiciste? Nos da la oportunidad para que podamos arrepentirnos. Así Él puede perdonarnos, pero tiene que ser un arrepentimiento realmente genuino de nuestro corazón, no de la boca para afuera. En el 12 nos dice: cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¡Wow! Tremendo. ¿Cuáles son las consecuencias? Justamente la inestabilidad de la persona. Cuando uno peca y sigue pecando, las consecuencias es la inestabilidad en cada uno. Que empiezan las dudas, que empiezan los miedos, que empiezan todas esas cosas y uno no se siente cómodo en ningún lado y ve que la culpa de todo la tienen los demás y que los demás están en contra de uno y todo eso es por causa del pecado. Viene cuando uno empieza a sentir todas esas cosas y no, yo acá no me siento bien y no sé, pero fulanito y menganito y no me siento bien en el trabajo y no me siento bien en la iglesia y no me siento bien acá y no se siente bien en ningún lugar. Está inestable esa persona. Esa persona está inestable. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente hace la voluntad de Dios, ¿Dios qué nos da? Paz. Dios nos trae la paz. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es a Dios. Estemos en el lugar donde estemos, al único que necesitamos es a Dios, porque Dios nos dice que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer como si fuera que lo hacemos para el Señor. Entonces, no es solamente lo que uno hace dentro de la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, en el colegio, en cualquier lugar donde uno esté, lo tiene que hacer como para el Señor. Entonces es imposible que uno se pueda sentir mal, porque si lo hace para el Señor, uno tiene esa paz. Pero cuando uno se siente incómodo, piensa que todo el mundo está en contra de uno, piensa que uno ve y que está inestable en todos lados, acá está, las consecuencias, que fue lo que le va a pasar a Caín, justamente. Seguimos. En el 14, en el 13. Me salté el 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Fíjense que recién en ese momento se dio cuenta.
después de haber pecado, después de que Dios le dio 1 y 1000 veces oportunidades y oportunidades y lo llamó con amor, después, acá está, las consecuencias que él dice, no aguanto más, no soporto más, y cuando pasa que Dios nos llama con amor, nos llama con amor, nos llama con amor, y llega un momento que nos llama con dolor. Pero nos sigue llamando, a pesar que nos llama con dolor, sigue llamando. Y Dios dijo, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Esa es esa parte. Y el 14. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué pasó acá, en el 14? ¿No era que Adán y Eva había tenido a Caín y Abel, y ya Caín mató a Abel y quedaba un solo hijo entonces? Porque tampoco había nacido el otro. Y Caín dijo, me vas a echar y cualquiera que me encontrara por ahí me va a matar. O sea que habían más personas, habían más seres humanos. No solamente habían más seres humanos, sino que esos seres humanos sabían lo que había hecho Caín. Y se querían vengar por lo que había hecho Caín, que había matado a su hermano. Pero lo voy a revelar después. En el 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Por qué Dios en ese momento no quiso, no permitió que nadie lo matara a Caín? Porque justamente el pecado iba a seguir creciendo. Iba a seguir creciendo, iba a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si Caín mató a Abel, el otro iba a venir, la otra persona iba a venir y lo iba a matar por venganza, y capaz que el otro, porque mató a él y capaz que tenía afinidad con él, y iba a ser un desastre. Todo esto iba a ser un desastre. Entonces, por ese motivo, Dios no permitió que lo mataran a Caín. Y el 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y el 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. O sea que no solamente habían más personas, sino que entre medio de todas esas personas, que no sabemos de dónde salieron esas personas, entre todas ellas estaba la esposa de Caín. Estaba la esposa de Caín entre esas mujeres. Entonces acá viene la pregunta, justamente. ¿Quiénes eran esas personas? Dios siguió creando, o sea, dijo, bueno, está bien. Adán y Eva son las primeras personas, y después siguió creando más personas. Y entre todas esas personas, entonces, ¿ellos fueron los primeros? ¿O de dónde salieron? ¿De dónde surgieron esas personas? Génesis 1:28. Génesis 1:28 nos dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, a los que bendijo fue Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Solamente
en esa parte nos habla que quienes llenaron la tierra fue Adán y Eva. Seguimos en Génesis 5, del 3 al 5. Nos dice la palabra de Dios. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí está. Pero ¿cómo puede ser? Él siguió engendrando hijos, siguió teniendo hijos. Pero acá estoy leyendo el capítulo 5. Y en el capítulo 4 fue donde habían un montón de personas. Y en el capítulo 4 fue donde se casó Caín. Pero justamente no viene con un orden cronológico. Cuando nos relata la historia, nos va relatando en el capítulo 4 los personajes, digamos, principales: Caín, Abel y Set. Fíjense que con los otros no nombra los nombres, solamente dice tuvieron más hijos. Aparte de otra de las cosas, la cantidad de tiempo que vivió Adán. Eva no dice cuánto tiempo vivió. Entonces, y en el principio, cuando yo les leí en el 1, Génesis 1, nos hablaba de que la orden de Dios fue tener más hijos para llenar la tierra. Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Justamente, al principio Dios aceptaba que, va a sonar horrible esto, pero es como fue en un principio. Se casó con su hermana. ¿Por qué? Porque los dos primeros fueron Adán y Eva, y la orden fue para que llenaran la tierra. La orden fue para ellos dos. Y Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos, que no nos nombran los nombres, solamente nombran de ellos 3 y nada más. Pero sí nos aclara de que tuvieron muchísimos hijos. Y uno puede decir, pero ¿cómo sabemos eso? Porque primero en Génesis 1 nos está hablando que sí, que Dios le dio la orden. Pero después en el capítulo 4 solamente nombran a 2 y recién en el capítulo 5 nombra que hay más personas. Bueno, Dios tiene respuesta para todo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Nos dice la palabra de Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Nos habla la palabra de Dios que así como por un hombre entró el pecado, ¿por quién entró el pecado? El pecado entró por Adán. Uno puede decir, pero Eva fue la que pecó. Bueno,
el que era cabeza es Adán. Pero también nos habla el apóstol Pablo que toda la población fue por un solo hombre. Fue por un solo hombre. Y ese hombre justamente fue Adán. Adán fue la persona en la cual se llenó la tierra, se pobló. Toda la tierra fue poblada justamente por Adán y nada más que por él. Entonces, la palabra de Dios nos habla que a pesar que en ese momento estaba permitido, eso no significa de que después siguió, que Dios sigue permitiendo que nosotros podamos casarnos con nuestros familiares. No, el tema es justamente que porque Dios le dio una orden y esa orden era para los primeros que puso en la tierra, nada más que para ellos. Después, más adelante, Dios dio otra orden que estaba totalmente prohibido, que se casaran, que pudieran ver la desnudez de sus hermanos, de sus padres, de sus cuñados. Dios nos habla de que estaba prohibido, pero en ese momento Dios necesitaba que la tierra se pudiera poblar. Yo no puedo decirles cuál era el carácter de la esposa de Caín, no puedo decirles qué fue de la vida de la esposa de Caín, porque realmente la Biblia no lo relata. Lo único que nos dice fue que Caín se casó y que después tuvo hijos. Y ahí nos muestra la genealogía, justamente, sigue del hijo de Caín, de los hijos de Caín, que tuvieron más hijos y todo lo demás, que eso lo hablaremos en la próxima. Pero lo importante es que Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, nos advierte del pecado y nos dice de que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? El pecado va a estar en nuestra puerta. Entonces, para que las consecuencias no sean trágicas, como recién les dije, que fue lo que pasó. Sigue la mentira, la inestabilidad, los celos, la envidia, el no sentirse bien en ningún lugar. Para que no sucedan esas cosas, lo único que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios. Cada cosa que nosotros vayamos aprendiendo de la palabra de Dios, tenemos que tomarlo para nuestra vida y poder ponerlo en práctica, porque Dios es un Dios misericordioso, porque Dios nos da un montón de oportunidades todos los días, y así como Dios nos da todas las oportunidades, porque Él lo único que quiere es que nosotros seamos salvos. Eso es lo único que Dios quiere nuestra salvación y nada más. Pero el enemigo justamente lo que quiere es todo lo contrario. El enemigo lo que quiere es hacernos que nosotros no seamos obedientes a Dios. ¿Para qué? Para que tengamos una muerte espiritual. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero tenemos que saber que el enemigo ya está vencido. Tenemos que saber que si nosotros nos sujetamos a su palabra, nosotros tenemos un montón de promesas que Dios nos da. Y si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser salvos. Si nosotros tenemos fe y nos aferramos a su palabra, vamos a ser salvos.
Pero si nosotros empezamos a dudar y cuando empieza la duda, ya le estamos abriendo la puerta al enemigo. Y cuando le empezamos a abrir la puerta al enemigo, empiezan a pasar todas las cosas que le pasaron a Caín. La mentira, la inestabilidad, los celos, la envidia. Quería compartir para que podamos nosotros, todo lo que vayamos a aprender, ponerlo en práctica y saber que Dios nos sigue dando oportunidades. Todos los días, sabiendo que somos pecadores, nos sigue dando oportunidades. Y la única manera de uno no caer en ese pecado es yendo a los pies de Cristo. Nada más que yendo a los pies de Cristo, como nos dijo su palabra, si su pueblo se humillare. Si nosotros nos humillamos realmente delante de la presencia de Dios, no delante del hombre, delante de la presencia de Dios, porque la salvación nos da el Señor, no nos da ninguna persona. El único ser humano fue Cristo y nada más que Cristo. Amén.